Buenas tardes, hermanos queridos, que Dios los bendiga en este hermoso día, amén. Reciban paz, reciban gozo en este hermoso día, que Dios los bendiga a cada uno. Estoy muy contento, muy gozoso de poder brindarles una palabra en este día, amén. Este día hermoso que ha hecho el Señor. Dice su palabra en el libro de los Salmos, que nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque este es el día que ha hecho Jehová. Amén. Dice que este día, cada día fue hecho de parte de Él para que nosotros nos gocemos, para que nosotros declaremos victoria, para que nosotros declaremos que es un día más para conocer más a Dios, para declarar las virtudes, amén, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, declarar los demás, el testimonio de nuestra vida, contarlos, ¿no? También a los demás y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, amén. Su palabra dice que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Todo lo que nosotros hemos recibido fue gracia, fue favor a través de nuestro Señor y es lindo cuando nosotros podemos testificar, amén, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas en su vida y porque yo estoy seguro de que Dios sigue haciendo cosas, de que Dios sigue hablando y que Dios es un Dios creador de los cielos, de la tierra, un Dios vivo, un Dios que nos escucha, que nos oye a todo lo que nosotros le pidamos. Amén. Bendito sea el Señor. Quisiera compartirle una palabra, amén, en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 23. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo leemos así, Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito sea el Señor. Padre Todopoderoso, eterno Dios, que estás en los cielos, Dios creador de los cielos y de la tierra, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te doy, Señor, el honor, porque tú eres digno de ser alabado.
Señor, bendice esta palabra, Padre, esta palabra que salga, Señor, y que haga efecto en cada uno de los que en esta hermosa tarde, Señor, oirán esta palabra. Bendice, Señor, a cada uno, bendice, Padre mío, a cada uno de los que irán a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, bendición, Señor, sobre cada uno. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa que has puesto en mi corazón. Te doy toda la honra, toda la gloria. Espíritu Santo, eres bienvenido, eres deseado, eres respetado en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. En este evento tenemos una parábola que Jesús le dio a los discípulos. Amén. Cuando los discípulos estaban con Jesús, Jesús acostumbraba a hablarles con parábolas. Amén. Con parábolas que era a propósito para que no entendieran lo que significaba, amén, pero Jesús lo hablaba de esa manera para que no entendieran, amén, eran parábolas que te hacían pensar, eran parábolas que te hacían meditar en ellas, amén, y en una de las parábolas que Jesús le habló a los discípulos es de los dos deudores, amén, porque ¿cuál fue la razón que Jesús le habló esta parábola? Es porque al principio, en el capítulo 18, dice que uno de los discípulos le pregunta a Jesús que quién es el mayor. Y ahí Jesús empieza a decirles, ¿no?, que el mayor es en el reino de los cielos. Es como un niño, amén. Más atrás Jesús agarra a un niño y le hace entender que como este niño es de humilde, que obedeció a Jesús cuando Jesús lo llamó, así es el primero en el reino de los cielos, el que es humilde como un niño, el que se humilla delante de la presencia de Dios como un niño, amén. Y Jesús empieza a hablarle de parábolas acerca de lo que es un niño, de lo que un niño es obediente, un niño es humilde, un niño se deja llevar, amén, porque nosotros también tenemos que ser como niños, no tenemos que dejarnos guiar primeramente por el Señor, porque si somos como niños vamos a poder ser humildes, ser guiados por el Espíritu Santo, porque nuestro corazón es el que tiene que ser también humilde para que nosotros podamos obedecer al Señor, obedecer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos guía a hacer, amén. Entonces Jesús le empieza a decir parábolas, cosas acerca de lo que es la humildad, ¿no? Porque la humildad viene del corazón, amén. Como un niño, cuando un niño le haces algo, el niño se molesta, pero se olvida de la ofensa y lo deja porque es humilde, porque no lleva rencor, porque no lleva nada que pueda molestarle, porque un niño aprende a perdonar, amén. Un niño, todos sabemos que nosotros cuando los niños juegan, ellos quizás se molestan, se pelean, pero al siguiente día ellos están bien, ellos no tienen rencor, no se enojan, o sea, se enojan, pero perdonan, amén. Y Jesús empezó a hablar de esas parábolas y llegó aquí a uno de los dos deudores, ¿no? Porque a mí me tocó esta historia, me tocó cómo Jesús habló esta parábola que habla de dos deudores que dice que el rey perdonó la deuda de su siervo, acá dice en el versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía 10,000, una deuda grande, amén. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, para que este hombre pagase la deuda, tenía como era muy grande la deuda, tenía que pagar vendiendo sus hijas, su mujer, todo lo que él tenía para que pudiera pagar esa deuda. Pero el hombre, el siervo, como no tenía cómo pagarlo, amén, dice que él le rogó que tuviera paciencia para pagarlo, que tuviera paciencia porque no tenía lo suficiente para pagar esa deuda. Pero al rogarle, dice que el rey tuvo misericordia, se movió a misericordia. Por eso dice aquí en el versículo, perdón, en el versículo 27, amén, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. El Señor que le debía, el siervo que le debía al Señor, el Señor se movió a misericordia, tuvo misericordia, compasión y le perdonó la deuda. Amén. Le perdonó lo que el siervo le debía, porque le debía bastante, 10,000 talentos. Entonces el Señor se movió a misericordia, le perdonó la deuda, le perdonó todo lo que le debía, porque tuvo compasión, porque dice que el siervo le rogó que tuviera paciencia. Y fíjese que el Señor dice aquí, no dice que le tuvo compasión hasta que le pagara. No, porque el siervo le pidió paciencia, que tuviera paciencia para que le pagara lo que le debía. Pero el Señor, dice que aquí el Señor lo que hizo es que no le dijo que yo te voy a dar el tiempo para que tú me lo pagues, sino que le perdonó toda la deuda, le perdonó todo lo que le debía, le perdonó los 10,000 talentos que le debía. No le tuvo paciencia, sino que le perdonó toda la deuda. Y es hermoso la compasión que tuvo este Señor, porque Él se movió a misericordia. Cuando se movió a misericordia, le dijo que toda su deuda había sido olvidada. Entonces, dice que después, más adelante, el mismo que la había perdonado, el mismo que le había perdonado, porque él dice que la parábola es que el Señor le perdonó a su siervo lo que le debía. Le perdonó todo. Pero dice que aquel siervo, en el 28, dice que, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mire cómo aquí el que se le había perdonado 10,000, cuando el Señor se lo perdonó, se fue y llegó, dice aquí, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Este le debía 100 al que ya, porque este hombre que se le había perdonado 10,000 talentos, se fue y encontró a su consiervo que le debía 100, que vendría a ser que le debía menos de lo que le habían perdonado.
Y mire la acción que tuvo este consiervo, esta acción que tuvo el siervo que se le había perdonado, este siervo que se le había perdonado, que debiéndole otro 100, que era menos de lo que le habían perdonado, mira su acción. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora este consiervo hizo lo mismo que lo que este siervo había hecho con su señor anterior. Se arrodilló, le rogó, se postró, le pidió que tuviera misericordia, que tuviera pesar de él. Pero dice que en el versículo 30 dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mira este hombre, cómo el Señor le había perdonado 10,000 talentos. Y después de que él se postró y le rogó al Señor que le perdonara esa deuda, dice que el Señor se movió a misericordia. El Señor se movió a misericordia y le perdonó. Le perdonó toda la deuda. No le dio tiempo para que él pagara la deuda, sino le dijo: te perdono toda la deuda. Y dice que ahora este siervo se va y encuentra a su consiervo que le debe 100 denarios, menos. Y no le perdona. No le perdona cuando a él se le había sido perdonado mucha deuda. No tuvo la compasión que ya se le había dado a él, porque antes el Señor había tenido compasión sobre él. Entonces, en el versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire cómo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Increíble aquí en la parábola cómo después de que él había sido perdonado, su señor va y lo regaña, ¿no? Lo exhorta, porque le dice: entonces, llamándole el Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Amén. Entonces, aquí en la parábola habla que el Señor volvió al siervo que se le había perdonado mucho y fue enfrentado porque él tuvo compasión y misericordia como a él se le había dado misericordia, como él se le había perdonado. Y dice que el Señor, dice que su Señor había mandado a este siervo que no había pagado con la misma moneda, con la misma paga,
fue llevado a la cárcel. ¿Y qué es lo que nos quiere hablar el Señor hoy? ¿Qué es lo que Él nos quiere transmitir? Amén. Que a nosotros Dios nos ha perdonado. Dios ha perdonado mucho a este mundo. Dios ha perdonado mucho al ser humano. Dios nos ha perdonado tantos pecados y nos sigue perdonando cada día. Cada día dice que su misericordia son renovadas. Cada día su misericordia son nuevas porque Dios, sabiendo que vamos a pecar, Él nos perdona de antemano. Porque somos pecadores, somos imperfectos. Nos equivocamos cada día cometemos un error. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es que nosotros podemos ir a su presencia y pedirle perdón a Dios, porque Él nos perdona cada día. Él nos limpia, porque si nos acordamos cuánto Dios hizo por nosotros, que mandó a su único Hijo por amor a nosotros, para que ahora nosotros tengamos la gracia delante del Padre, tengamos que seamos justos delante de Dios por la gracia que Jesús nos dio a través de ese sacrificio, por habernos perdonado tantas ofensas, porque realmente no éramos dignos de ser perdonados, porque Dios nos perdonó mucho. Entonces, esta parábola te enfrenta mucho, amén. Nos enfrenta mucho, porque nos hace recordar de que Dios nos perdonó mucho. Nosotros tenemos que pagar de la misma moneda, de la misma forma. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que tener misericordia por los demás, porque así Dios tuvo misericordia por nosotros. Así Dios tuvo compasión por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Entonces, como este siervo no fue justo, amén, porque él no tuvo misericordia por lo que le debían, siendo él había sido perdonado por una deuda superior a la que a él le debían. Y este hombre, este consiervo, se arrodilló y le pidió que tenga compasión. Y este siervo no hizo lo que ya habían hecho con él. Anteriormente el Señor le había perdonado una deuda superior a la que el otro le debía. Entonces, no podemos ser injustos, amén. Si Dios nos perdonó, ¿por qué no vamos a perdonar a los demás? ¿Por qué dice que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Si recibimos gracia, si recibimos compasión, si recibimos misericordia, ¿por qué nosotros vamos a juzgar a los demás y a poner el dedo a los que se equivocan? Amén. Por eso dice la palabra, también Jesús habló de que ¿por qué miras la paja de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? Primero saca, amén, el tronco que hay en ti, el tronco, lo que hay en ti primero, lo que a ti te estorba, primero sácalo para que tú puedas ver mejor el defecto de tu hermano y ayudarlo a que esté mejor, no a que esté peor. Porque en realidad nosotros no podemos, si no somos perfectos nosotros, ¿cómo vamos a querer que otro sea perfecto o que otro no se equivoque cuando nosotros nos equivocamos? Si Dios nos mandó a tener misericordia, Dios nos mandó a tener compasión por los demás. Porque el precio de no hacer lo que Dios nos habló,
de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, aquí en el versículo 35, 34, 35, nos hace, mira lo que dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, si nosotros nos perdonamos a los demás, nosotros no vamos a ser perdonados. Pero Dios quiere que nosotros dejemos las ofensas a un lado y perdonemos, porque Dios nos perdonó primero. Dios nos santificó, nos limpió, nos dio una nueva vida. Entonces hay mucha gente que han sido lastimada hoy en día, y más en el pueblo de Dios, en el pueblo donde hay tanta división y tantas personas que a través de no haber sido curado, a través de que su corazón no ha sido curado, lastiman a otros, hacen daño a otros, a los que quizás recién están empezando en los caminos del Señor o están queriendo levantarse, porque si nos acordamos, cada vez que el hombre o la mujer de Dios trata de levantarse, de orar, de ayunar, de buscar a Dios, siempre el enemigo va a levantar a alguien que pueda apagar ese fuego, alguien que pueda poner una ofensa en esa persona. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes y saber que todos necesitamos orar para que no seamos tropiezos para otros, no seamos estorbo para otros, porque cuando nosotros nos ponemos a orar y empezamos a buscar a Dios, vamos a tener esos frutos de amor, de compasión, de misericordia. No podemos tener frutos si no estamos agarrados al que da los frutos, que es Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que no está con Él, el que no está aferrado a Él, no va a dar frutos. Si nos alejamos del que da fruto, de Jesús, de la vid, el verdadero, dice Él: yo soy el verdadero, no vamos a dar los frutos, no vamos a poder tener compasión, no vamos a poder tener misericordia a los demás. Entonces, ¿qué es lo que Dios hoy nos quiere hablar? Que tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia por los demás, porque nosotros fuimos perdonados, Dios se movió a misericordia por nosotros, fuimos lavados, fuimos limpiados. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que otros sean limpiados, pero no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia voluntad humana, sino que primero es necesario recibir el amor y la misericordia de Dios, tener ese amor, esa compasión, esa misericordia, porque aquí anteriormente de esta parábola que Jesús dio, Pedro le pregunta, amén, en el versículo 21 le dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Dios nos habla que tenemos que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Tenemos que seguir perdonando, aunque nos haga mal, perdonar a los demás, porque cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se empieza a llenar de odio, de rencor, y a través de ese fruto, ya nuestro corazón no va a poder tener esa misericordia, esa compasión hacia otros, porque si uno lastima a uno, y el que fue lastimado no perdonó, no sanó su herida, va a seguir lastimando a otro. Y así es como el enemigo se mueve. Él
Él hace que uno caiga para que todo el que cayó pueda hacer que todos los demás caigan. Y eso se vuelve como una cadena, como algo que va haciendo uno al otro, y es como una epidemia espiritual, ¿amén? Es como una enfermedad que uno se enferma y todos los demás se enferman a causa de esa epidemia, a causa de esa enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes en la manera de cómo somos con los demás. Amén. Y Dios hoy nos da una enseñanza de que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener compasión por los demás y no dejar que nada nos ofenda, sino seguir adelante creyendo en Dios, de que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de paz y de gozo, y que en este momento yo quisiera orar por si alguno ha pasado algún momento difícil, o si alguien está enfermo, o si alguien se siente que no ha podido perdonar, no ha podido olvidar. En este momento yo quisiera orar por ti, quisiera hacer una oración para que Dios pueda sanar esa herida, que Dios pueda sanar y que puedas tener misericordia por otros, porque a través de que cuando uno sana de nuestro interior, como dice aquí en el versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que cuando nosotros nos perdonamos, estamos en peligro, porque no vamos a tener perdón de Dios. Pero Dios hoy quiere que nosotros dejemos lo que nos está agobiando, quizás nos está haciendo mal. Pero en este momento yo quisiera orar por ti, hacer una oración de fe. Amén. En el nombre de Jesús. Oración de fe, y que si tienes alguna enfermedad, algún dolor, vamos a orar por eso también. Y si no has recibido al Señor, primeramente quisiera orar por todos los que han sido lastimados, los que están en un momento donde no saben qué hacer, pero en este momento quisiera orar por ti. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los oyentes, de los que en este momento estarán escuchando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo, Padre mío, oro, Señor, por esas almas de los que en este momento me están escuchando, Señor, de los que no han podido perdonar, de los que quizás, Señor, están, Señor, con un corazón, Padre mío, dolorido, lastimado, Señor, y a causa de esa ofensa, Señor, no han podido perdonar y han caído en un hueco, Señor, o quizás en una depresión y se han alejado de ti. Pero en este momento, Padre, yo oro por esas almas, clamo por esas almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad en sus corazones, declaro liberación, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca, Padre. Toca, Espíritu Santo, toca ese corazón lastimado, ese corazón, Señor, que ha sido maltratado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, toca ese corazón, Padre, en el nombre de Jesús, sanando cada herida, sanando, Señor, para que, Padre mío, puedan seguir el camino, puedan caminar libremente. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra dice que tú nos has llamado, Padre mío, a tu pueblo. Hemos sido ungidos, Señor, para librar, Señor, para vendar los corazones, Padre mío, esos corazones contritos, esos corazones lastimados, Padre mío, para vendar esos corazones, Padre, para liberar a los cautivos en este momento. Yo vendo a través de tu Espíritu Santo esos corazones, Señor, abatidos, esos corazones lastimados. Pon tu venda espiritual en ese corazón que ha sido lastimado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que son sanados, Padre, a través del poder de tu Espíritu Santo, a través de tu Espíritu
Espíritu, tú tocas, Señor, ese corazón y los limpia y los sana en el nombre de Jesús para que puedan ser perdonados en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito es tu nombre. Padre, en este momento yo oro por todos los que estén enfermos, Padre. Todos los que estén, Señor, Padre mío, sufriendo algún dolor. Todos los que estén sufriendo, Señor, alguna dolencia, cualquier tipo de enfermedad. Ahora yo voy en contra de toda enfermedad, lo reprendo toda enfermedad, sea sida, sea cáncer, sea dolor en los huesos, sea, Padre mío, ceguera, lo que en este momento, Señor, estén sufriendo cualquier enfermedad, lo reprendo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en cada cuerpo, en cada hombre y mujer, en cada niño que esté escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, Padre mío, que tú estás tocando esas vidas, Señor, sanando cada enfermo, liberando, Señor, a cada cautivo, en el nombre de Jesús. Reprendo todo dolor de cabeza, toda enfermedad, Señor, toda artritis, Señor, todo sida, en el nombre se seca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro tu sanidad, declaro tu liberación en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ahora yo oro, Padre, por los que no te conocen, por los que quizás en algún momento, Señor, oirán este video, los que, Señor, todavía no te han conocido, los que, Padre, no te han recibido como Señor. En este momento yo oro por ellos y les pido, Padre, que los que me estén escuchando, los que no han recibido al Señor, los que no conocen a Jesús, que en este momento hagan esta oración de fe. Amén. En este momento vamos a orar por los que no conocen al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único Salvador. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú has resucitado de los muertos. En este momento, Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y me arrepiento de todos mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Y declaro que hoy empiezo a tener una vida nueva. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por estas almas, por estos oyentes que en este día han escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que hagas tu obra, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga y los llene de bendición a cada uno. Y gracias por su tiempo y que Dios siga haciendo cosas grandes. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de los que han escuchado. Que Dios los bendiga. Aleluya.